cargado, vaya los brazos abiertos de Cristo Santo, Santo, Santo. El que resucitó a los 3 días de su muerte, por los siglos de los siglos siempre reinará. El Verbo se hizo carne, su sangre en la cruz del Calvario quiso derramar por tu perdón, por mi perdón. El que vivir reina pronto llegará por tu perdón, por mi perdón. El que vivir reina. Y mientras vuelve, vamos preparando el camino. Él te restaurará, te salvará, solo tienes que creerle. Y mientras vuelve, vamos preparando el camino. Él te restaurará, te salvará, solo tienes que creerle. Si su llegada fuera hoy, dime si con él tú te irías. Busca cada día su perdón y medita en él noche y día. Muy, pero muy buenos días, Dios les bendiga, feliz comienzo de semana para nosotros. Hoy es comienzo de semana, ayer fue feriado, así que hoy es el comienzo de semana. Que el Señor les bendiga en gran manera a todos nuestros amigos y hermanos que se están conectando de diferentes lugares, desde España, desde Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, México, Estados Unidos. Que el Señor les bendiga en gran manera en este día y por supuesto le doy la bienvenida a nuestra hermosa voz en off. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno reencontrarnos en esta semana. Muy bien, así que mientras que usted va saludando, va escribiendo su saludito, nosotros ponemos buena música para gozarnos y alegrarnos en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Disfrutar de la presencia del Señor y por supuesto disfrutar de esa cálida compañía que nos hacen cada día ustedes a través de las redes sociales. Así que mientras que usted va saludando, nosotros ponemos buena música. Dele nomás. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y toda la tierra sus obras y esplendor. Tus maravillas innumerables son, tú lo llenas todo, como tú no hay Dios. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y toda la tierra sus obras y esplendor. Tus maravillas innumerables son, tú lo llenas todo, como tú no hay Dios. Levantaré mi voz y cantaré mi Dios para contar tus maravillas. Todos conocerán porque me escucharán y hasta los cielos se estremecerán. ¡Ay! Como tú no hay Dios, como tú no hay Dios, ¡ajá! Como tú no hay Dios, como tú no hay Dios. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y toda la tierra sus obras y esplendor. Tus maravillas innumerables son, tú lo llenas todo, como tú no hay Dios. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y toda la tierra tus obras y esplendor. Tus maravillas innumerables son, tú lo llenas todo, como tú no hay Dios. Levantaré mi voz y cantaré mi Dios para contar tus maravillas. Todos conocerán porque me escucharán y hasta los cielos se estremecerán. Eres tú que haces girar la tierra, es por ti que brilla la... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos en esta mañana, seguimos en esta preciosa mañana, seguimos en este martes 31 de agosto del 2021. Se nos va agosto y todavía no le llegó el regalito, ¿no? Así es, todavía estoy esperando su regalito. Muy bien, así que usted está esperando el regalito de los que están conectados, ¿no? Porque usted está diciendo sus regalitos. No, su regalito, nunca dije sus. Su. No, lo que pasa es que
la tengo fácil para esquivarla, ¿no? Pero bueno, muy bien. Usted está esperando todavía mi regalito y bueno, hoy puede llegar. Bueno, esperemos. Vamos a ver qué pasa. Ya mañana, y si no, será mañana o el jueves ya le estaré contando. En qué es lo algunos que de ha pasado. estos días va a llegar, quédese tranquila, usted también es muy apresurada, ¿no? Muy impaciente, tiene que ser más paciente. Así que en estos días puede llegar, ¿eh? Prepárese porque va a recibir un regalazo. Bueno, vamos a ver si es cierto. Mientras tanto me voy con los saluditos. Dele nomás. Alejandro Rivera nos dice buenos días, pastores y hermanos, bendiciones. Muy buenos días, don Alejo, muy buenos días Alejandro, que el Señor te bendiga en gran manera. Te mandamos un fuerte abrazo, toda la bendición del cielo y por supuesto una semana bendecida en Dios. También Keren Zárate nos dice buenos días familia, muchas bendiciones. Muy buenos días, Keren Sofía, que el Señor te bendiga en gran manera en este día, que el Señor te sorprenda, a vos y a Andrés Benjamín. Les mandamos un abrazo dioso y toda la bendición del cielo para esta semana. Vanessa dice buenos días pastores hermanos, que tengan un hermoso día, bendiciones. Vane, que el Señor te bendiga, hijita. Te mandamos un fuerte abrazo y toda la bendición del cielo para esta semana, para vos, para Benjamín, para Vilma, Benito y para Eva Luna. Le mandamos muchos besitos y toda esa bendición del cielo. También Rosita nos dice buenos días iglesia, bendiciones de Cristo. Muy buenos días Rosita, que el Señor te bendiga, hijita. Te mandamos un fuerte abrazo y toda la bendición del cielo para esta semana. También está conectada con nosotros, conectado en este caso José Luis Aquino Payano, y dice buenos días a la familia de Impacto, bendiciones. Muy buenos días José Luis, que el Señor te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo y toda la bendición del cielo para tu vida. Se te extrañó este domingo, José Luis, ¿eh? Muy bien, Viviana Reyes dice buenos días pastores, saludos de Maffer. Ella sigue delicada de salud, oración por ella. Muy bien, Viviana, que el Señor te bendiga, hijita. Que el Señor te sorprenda en esta semana. Y por supuesto a Maffer le mandamos muchos besitos y toda la bendición y la sanidad del cielo para su vida. También Milagros Reate, y después me voy con el que está arriba. Dice, muy buenos días familia hermosa de Dios, aquí expectante para lo que Dios nos quiere hablar. Y también Richard dice, hola pastora, que tengan un buen día. Richard, que el Señor te bendiga, Milita, les mandamos un fuerte abrazo, toda la bendición del cielo en este día y para toda la semana. Y por supuesto a Emily y Sofía le mandamos muchos besitos y toda la bendición del cielo. Les amamos, querida familia. María Ángela Rivera nos dice, buen día familia querida, un abrazo y muchas bendiciones. Muy buenos días, María Ángela Rivera, la reina del café. Que el Señor te bendiga en este día. Te mandamos un fuerte abrazo y toda la bendición del cielo para esta semana. También Angelita dice, buen día hermosa familia, bendiciones, un abrazo fuerte pastores. Muy buenos días, Angelita, que el Señor te bendiga en este día, que el Señor te sorprenda. Te mandamos un abrazo dioso y toda la bendición del cielo para esta semana. Fernando Bonacalza dice, buenos días pastores, que hoy sea un día de bendiciones para todos los hermanos que están conectados. Luis Fernando Bonacalza, que el Señor le bendiga en este día, que el Señor le sorprenda, suegrito, y que el Señor se glorifique en esta semana. Le mandamos un fuerte abrazo y toda la bendición del cielo para usted, para Lidia, que el Señor les sorprenda. Les amamos. Juan Carlos González Castillo nos dice, buenas tardes hermanos en Cristo, saludos y bendiciones desde Impacto Familiar Madrid para toda la iglesia. Juan Carlos, que el Señor te bendiga, hijo, que el Señor te sorprenda en esta semana. Te mandamos un abrazo dioso y toda la bendición del cielo para vos y para toda esa preciosa familia de Impacto Familiar Madrid. Que el Señor se glorifique en gran manera. ¿Vamos a la música? Vamos a la música, a gozarnos en esta mañana, a disfrutar. Hoy vuelvo a comenzar, me salva
todo mi corazón. Let's go. Hoy vuelvo a comenzar. Yo soy libre. Sentimos tu amor en nuestras vidas. Todo mi corazón. Vos siempre nos amarás y nunca nos dejarás. Tú nunca te rendirás. Vamos a brindar el futuro que todo mi corazón. Vos siempre nos amarás y nunca nos dejarás. Tú nunca te rendirás. Vamos a brindar el futuro ¿Estamos listos? Yo vivo estoy, vives en mí. Yo vivo estoy, bailando con Dios. Yo vivo estoy, vives en mí. Yo vivo estoy, bailando con Dios. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos en esta mañana. Seguimos en esta mañana con nuestro devocional Impacto de Fe, una guía de Dios para tu vida. Seguimos en este día. Damos gracias a Dios por el servicio que tuvimos el día domingo. Precioso servicio, ¿no? ¿Qué me cuenta del servicio del día domingo? Todo muy lindo, esperando a muchos que no llegaron, ¿no? Pero bueno, muy lindo, la verdad que tuvimos un tiempo de alabanza y adoración tremendo. La presencia de Dios se sintió en sobremanera. La verdad que el día domingo fue tremenda la presencia del Señor. Sí, la verdad que un culto espectacular el día domingo, ¿no? Y terminamos la serie de la orden, así que fue un precioso tiempo donde compartimos. ¿Y cuál fue la orden del día del domingo? Del día del domingo, cualquier cosa dije, ¿no? ¿Cuál fue la orden? El último mensaje fue: síguelos porque de cierto los alcanzarás y libertarás al cautivo, ¿no? Acerca de ir hacia adelante y seguir haciendo guerra. No es tiempo de quedarse, no es tiempo de conformarse, sino que es tiempo de ir más allá de lo que hemos caminado. Así que a no detenerse, sino a seguir adelante firmes, ¿no? Así es. Y una de las cosas por las cuales no nos debemos detener es la importancia de poder congregarnos, como siempre decimos. No sé cuán actualizados están con respecto a las noticias, pero debemos entender que la iglesia debe estar muy actualizada con lo que está aconteciendo en el mundo, porque todos los acontecimientos de lo que está pasando hoy son la señal de cuán cerca está la venida del Señor en este tiempo. Este fin de semana, en estos días, ha habido mundialmente acontecimientos muy fuertes. Hemos visto el paso de los huracanes por allí, por Luisiana, por Nueva Orleans, que se venía ya, tenían todo este tiempo previsto. Hubo la semana pasada, creo que fue el día viernes, ya el gobierno de Estados Unidos, Biden había dado orden de alerta que empezaran a evacuar esos lugares, así que mucha gente tuvo que irse, pero igual el desastre que hubo de los huracanes, estábamos viendo cómo también se estaba evacuando parte de California en el día de ayer porque el fuego está avanzando hacia los lugares donde hay casas y ya
muchísimas hectáreas estaban siendo consumidas por el fuego. Y creo que una de las cosas también más importantes que ha pasado es acerca de que, ya Estados Unidos dejó definitivamente a Afganistán, en el día de ayer. Y el lugar, más que nada allí, el aeropuerto ya quedó en manos de los talibanes, que va a ser ahora cuna para que el terrorismo avance por un montón de lados. Tengamos en cuenta que a todo esto se le va a sumar China, se le va a sumar Rusia, se le va a sumar Turquía, que son gente que en cierta manera terminan siendo aliados, y esto es lo que va a terminar cumpliendo lo que habla la palabra del Señor en Apocalipsis, las alianzas de estos países para que se cumpla todos los acontecimientos finales. La plataforma mundial se está preparando para el nuevo orden mundial, se está preparando para que el anticristo ya se establezca, y por sobre todas las cosas nosotros, la iglesia, tenemos que estar muy pero muy preparados, porque esto no habla más que el Señor ya viene. Sí, eso es una gran realidad que de pronto muchos a veces ignoran. Algunos los ignoran por el hecho de que no tienen conocimiento, y otros lo ignoran por el hecho de que no quieren saber más, ¿no? Usted decía acerca de mirar las noticias, ¿no? Y hay personas que dicen, yo no miro noticias porque las noticias me deprimen, ¿no? Pero siempre es bueno estar informado de lo que está aconteciendo alrededor del mundo. ¿Qué pasó en Nueva Orleans? Lo del huracán. Lo del huracán. ¿Y qué trajo lo del huracán? Inundación. Sí, en todos lados que ha pasado el huracán, la mayoría de los lugares han quedado inundados. ¿Cómo es? California, ¿qué problema los fuegos. tiene? Fuego. Si usted se da cuenta, eso es juicio de Dios. Así es. Nueva Orleans es la capital del carnaval. Y fíjese que siempre es castigada con agua. California es la capital de... Está hablando de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. California es la capital de los excesos y de la homosexualidad. ¿Y con qué es atacada siempre? Con fuego. Si usted se da cuenta, esas cosas tienen que ver, esto me lo dijo un hombre de Dios, que estas cosas tienen que ver con el juicio de Dios. Es que Estados Unidos, ya por muchos profetas, por muchos hombres de Dios, fue advertida de que se volviera a Dios, porque vamos a lo que es Estados Unidos. Es una nación donde siempre tuvo en cuenta a Dios, donde siempre tenía la Biblia en su boca, ¿no? Pero con los años, diferentes gobiernos que comenzaron a entrar, comenzaron a dejar a Dios afuera, se comenzó a sacar la Biblia, la palabra de Dios de los colegios, comenzaron a dejar a Dios afuera. Usted sabe que Estados Unidos, si bien es grande porque tiene muchísimos estados, cada estado tiene sus propias leyes en cierta manera, y en algunos estados ya está aprobada el aborto, en algunos estados está aprobada la pedofilia, porque en cierta manera hay estados donde se permite que los mayores se casen con menores de edad. Entonces el Señor le venía hablando a Estados Unidos que juicio iba a venir, pero esto se lo advirtió ya con mucha antelación, con muchos años de anticipación, pero Estados Unidos se fue cada vez más aún al ocultismo, porque Estados Unidos a nivel de iglesias satánicas ha crecido muchísimo, practicando cosas extremadamente así, tanto en lo que estamos hablando del satanismo como en la parte de sexual, está practicando cosas como dice la palabra de Dios, que lo que hacen en oculto ni siquiera es digno de hablarlo, ¿no? Ni de hablarlo. Entonces, Estados Unidos fue advertido con mucho tiempo de que iba a venir juicio, y este es el tiempo donde Estados Unidos está sufriendo el juicio de Dios y está en decadencia, está en un estado donde
está cada vez cayendo más, ya no va a ser más la potencia que era y bueno, podemos decir con seguridad que quien va a tomar ese liderazgo hoy en día es China. Entonces, ayer escuchaba a alguien que sabe mucho de acontecimientos finales, que vive en Estados Unidos y que decía de que no se sabe quién gobierna en Estados Unidos. Si nosotros, los países sudamericanos, a veces nos preocupamos de estas cosas, hoy Estados Unidos está viviendo ese tiempo donde el gobierno que tienen no tiene dirección, no sabe. Rey, reina, pero no gobierna. Exactamente, no está sabiendo hacia dónde está dirigiendo el país. Y una de las cosas que ha dejado al descubierto esto es haber dejado sin protección, ¿sí? a Afganistán, porque retiró sus tropas y en pocos días entraron, la tomaron y aconteció todo lo que sabemos que ha acontecido en aquel lugar a través de los talibanes, ¿no? Pero esto no habla más que se está preparando todo esto para que venga el Señor y para que se pida un único gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos tantos gobiernos débiles donde no se sabe quién gobierna. En Argentina no se sabe quién gobierna, aquí no se sabe quién gobierna, porque si bien tenemos presidentes, pero son manejados de atrás, ¿no? Parecen títeres más que presidentes. ¿Y de qué nos habla esto? Que con el tiempo toda esta debilidad de gobiernos, lo que la gente va a terminar pidiendo un gobierno fuerte, un gobierno que sepa que tiene que gobernar. Entonces, ¿qué nos va a llevar? Precisamente a la plataforma del nuevo orden mundial, del anticristo, y todo esto se está preparando. Si vos te das cuenta, a nivel mundial podemos ver, o vamos a verlo a nivel América. A nivel América, todo el continente americano tiene el mismo problema. Y el problema es que tenemos gobiernos socialistas y comunistas, que en realidad es como la fachada de que uno es el presidente, pero que el que gobierna es el que está atrás, ¿no? Lo hemos visto en Venezuela, que allí el presidente es un títere, lo vemos en Argentina, lo vemos en Perú, ¿no? Es que lo estamos viendo ahí en todos lados porque... Ayer una de las noticias era de que están pidiendo la renuncia de Biden. Sí, está los jefes del ejército, son como 80 y también... Los almirantes. Los Generales y almirantes. Sí, están pidiendo que renuncie. Que renuncie porque no tiene gobierno. Claro, ahora usted fíjese, en Estados Unidos están pidiendo que renuncie el gobierno. En Cuba está en plena crisis, que ahora no sale nada, ¿no? Porque están ahí amordazados. Pero simplemente están amordazados, no podemos tener muchas noticias porque sabemos que les cortan la internet. Por y eso no dejan salir. los amordazan de esa manera, le cortan la internet para que no saquen nada hacia afuera. Argentina está pidiendo que renuncie el presidente. Aquí están evaluando, ¿cierto? No solo evaluando, sino que ya están trabajando para las firmas de vacancia. Entonces, si vos te das cuenta, todo esto es lo mismo, todo es lo mismo. Y encontramos una América debilitada por el hecho de la falta de liderazgo. ¿Y qué es lo que venimos hablando hace tiempo? De la falta de liderazgo. Que no solo encontramos falta de liderazgo a nivel político, a nivel de gobernabilidad, sino que también vemos la falta de liderazgo dentro de la iglesia. Así es. Porque la iglesia falló en formar líderes. Lo que pasa es que tanto los países como muchas iglesias han dejado a Dios afuera. Y a veces hablamos de que la iglesia falló en formar líderes, pero en realidad la iglesia falló en dejar a Dios afuera, a dejar a Jesús, como hemos hablado más de una vez. Tenemos todos los ritos, tenemos todas las formas, tenemos todo lo que se necesita, pero tenemos al Señor de la iglesia fuera de la iglesia. Y lo mismo hicieron los países, poco a poco dejaron a Dios afuera,
hicieron las iglesias, ¿qué hicieron? Dejaron a Dios afuera. ¿Qué hicieron muchas familias? Dejaron a Dios afuera. Entonces empieza, si una familia deja a Dios afuera, empieza la decadencia familiar. Cuando empieza la decadencia familiar, comienza la decadencia social, porque si no hay familias fuertes, no hay una sociedad con valores, no hay una sociedad que defiende esos valores. Entonces, esto es ¿cómo se dice? ¿Dominó? Dominó. Pero un efecto dominó, ¿no? Ah. Entonces, todos tenemos la culpa, ¿no? Hoy no podemos decir que tienen la culpa los gobiernos, que tienen la culpa tal. Todos tenemos la culpa desde el momento que hemos dejado a Dios afuera. Porque todo tiene que ver con Dios, y aunque a muchos no les guste escuchar esto, por eso cierran hoy sus oídos, todo tiene que ver con Dios. Una familia que deja a Dios afuera es una familia que está propensa a que Satanás tome legalidad en esa familia y la divida. Una sociedad que tiene a Dios afuera es una sociedad donde gobierna también el mismo diablo, porque va robando los valores, va robando, sacando la palabra de Dios de los colegios, sacando la palabra de Dios de un montón de lados, y así va surgiendo y cada vez vamos más arriba, ¿no? Después tenemos ya un país donde con Dios afuera no se sabe cuál es la dirección que va a tomar. Sí, es lamentable, pero bueno, esto es todo parte de los últimos tiempos. Así es. Parte del proceso de la venida del Señor. Y bueno, todo se va cumpliendo y todo se va alineando, ¿no? Cuando hablamos de Gog y Magog, que yo siempre bromeo cuando Gigi Ávila decía, cuando venga Gog y Magog, si usted no está cuenta, usted se va a quemar, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo se van alineando para Gog, Magog, que tiene que ver con Rusia, con Moscú, tiene que ver con Turquía, se van alineando en el propósito de hacer guerra contra el pueblo de Dios. Una de las cosas que también ha pasado es que Turquía es un país que estaba medio ahí, pero que en estos días ha mostrado que también tiene armas muy fuertes para empezar guerra. Entonces, tengamos cuidado, porque hoy, al tener un lugar donde escuna el terrorismo, se van a empezar a aliar, porque ¿contra quién primero se van a empezar a aliar? Contra los Estados Unidos, porque sabemos que hoy Estados Unidos está débil, ¿no? Porque está en decadencia. Pero todo esto está llevando a la guerra. Entonces, no es que estemos asustando quizás a los que nos están escuchando, pero sí lo que le queremos decir, que la venida del Señor está más cerca que lo que nos imaginamos. Este año se han acelerado muchísimas cosas que teníamos escritas en la Biblia y que ya las vemos prácticamente cumplidas. Este año 2021 ha sido un año de muchas cosas de aceleración, que se han acelerado, sí. Y aceleración. entonces, a tener en cuenta todo esto. Quizás usted dice, bueno, pero yo no conozco mucho de la Biblia. Y si no buscas de Dios, si no abres la Biblia, si no buscas estudiar la palabra, si no buscas crecer en Dios, lamentablemente no vas a poder sobrevivir a lo que viene a nivel espiritual. Porque estamos viendo donde muchos se van a levantar con falsas doctrinas, que es la doctrina del confort, de la comodidad, que ya están instauradas. Exacto, de la prosperidad, y donde Dios parece que está simplemente para bendecir y nada más, de ninguna manera. El Señor sí trae bendiciones, pero también si nos vamos a la palabra de Dios, hay cosas que como hijos de Dios nos exige, ¿no? Y hay cosas que no debemos ignorar, ¿no? Porque si las ignoramos nos van a agarrar desprevenidos y después no vamos a tener excusas. Así que nosotros aquí en Perú, en Argentina, en la mayoría de los lugares donde están conectados, todavía hay libertad de culto.
Así que es algo que debemos estar súper agradecidos, que todavía hay libertad de culto, que todavía se puede predicar en las calles, que todavía se puede congregar, que todavía se puede hablar de la palabra de Dios a través de las redes sociales. Entonces eso es muy pero muy importante. Pero también si tienes la oportunidad de aprender la palabra de Dios, no hagas oído sordo a lo que hoy se te está diciendo, ¿sí? Muchos a veces le gana la rebelión en su corazón, ¿no? Pero mediten lo que estamos diciendo y pese en balanza, ¿no? Si usted es una persona de oración, como hablábamos las veces pasadas que muchos dicen, Dios conoce mi corazón, muy bien, pese en balanza lo que le estamos diciendo y que verdaderamente el Espíritu Santo dé testimonio de esto que hoy estamos hablando para que usted pueda meterse más en Dios. Así es. Y bueno, estaba escuchando días atrás acerca de los talibanes que ya tenían la lista de todos los cristianos y de todos los pastores que los iban a matar. Estaba viendo un programa periodístico donde estaban un grupo de talibanes, estaban todos armados detrás del conductor y tuvo que conducir todo el programa con todos ellos armados ahí atrás. Mataron a un cómico, le cortaron el cuello. Bueno, sí, es todo lo que están haciendo hoy los talibanes. Están haciendo una mortandad tremenda, tremenda. Y todo eso, alrededor del mundo estamos viendo todo el desastre. Ahora, también dentro de todo esto vemos que la iglesia... y que los hombres en general, cuando hablo de hombre hablo de humanidad, los hombres en general no quieren volverse a Dios, no quieren escuchar a Dios, no quieren escuchar el mensaje que los confronta para que se ordenen y para que se pongan delante de Dios como corresponde, porque ellos quieren seguir viviendo a su manera, ¿no? Esto es como cuando bromeábamos con Katy y Katy me decía... cierro los ojos, si no te veo, no existís, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Quieren cerrar los ojos para creer que si no nos ven, no existimos. Si se tapan los oídos, nunca le hablamos, ¿no? Entonces, están así muchos en esa actitud y no se dan cuenta de que tarde o temprano todo esto... vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios de todos estos acontecimientos, de todo lo que Dios ha hecho y de todas las veces que le dimos la espalda a Dios, que nos rehusamos a escuchar a Dios y a cambiar de actitud. A cambiar de actitud. Dios ha hablado claramente todo este tiempo, pero el que no le quiere oír, bueno, lamentablemente, por más que quiera hacer algo, si no le quiere oír, no se puede hacer nada. Decía la decadencia de Estados Unidos. La decadencia de Estados Unidos comenzó con el gobierno de Kennedy. Desde Kennedy comenzó toda la decadencia moral y espiritual en adelante. El golpe fatídico se lo dio como Bill Clinton, ¿no? Con toda la inmoralidad y el pueblo lo dejó en el poder cuando lo tendrían que haber sacado del poder porque prefirieron la estabilidad económica, la buena economía antes que a Dios, rechazaron a Dios al seguir aceptando el liderazgo de este hombre. Y lamentablemente todo eso influyó. Después del 11 de septiembre del 2001 nunca más volvió a ser la misma. Y bueno, y a través de lo que muchas veces hemos encontrado en las Escrituras, nunca más va a volver a ser la misma. Y ahí se va viendo la decadencia que se tiene a nivel mundial en cuanto a todo el liderazgo. Así es. Así que Cristo viene, ¿no? Los cristianos antiguamente se saludaban con Maranata, el Señor viene. Y a veces nosotros... creemos que el Señor viene dentro de 10, 15, 20 años o 100 años. No lo sé cuándo va a venir, pero yo por las dudas estoy preparado. Prefiero estar preparado a que me encuentre como las 5 vírgenes desapercibidas que fueron a comprar aceite y que cuando volvieron ya quedaron afuera, ¿no?
Entonces es preferible estar siempre preparado y listo, que esto es como para aquí, para los peruanos y para los que viven en lugares de terremoto. Esto es así, ¿no? Nos dicen continuamente, preparen tenga a mano una mochila, ¿no? De emergencia, por si lo agarra un terremoto, ¿no? Tenga preparado y que esto, que el otro, y te dicen que hay que tener en la mochila todo. Pero la mayoría no creemos que nos va a agarrar un terremoto de noche y no creemos que nos va a pasar a nosotros. Por eso es que no tenemos nada preparado, ¿no? Pero cuando te agarra un temblor a las 2 de la mañana, de 5.1, ahí cuando te agarra ese temblor, ¡ay! Te querés... No sabe dónde hay nada. No sabe dónde hay nada, no encontrás nada. Estás Ni el buscando. zapato. Ni el zapato, ¿no? Uno pierde el zapato, el otro no encuentra mascarilla, ¿no? Y hay otro que es flash, ¿no? Y sale y ya cuando quisiste acordar está en el parque abrazado a un árbol, ¿no? Para que no se caiga el árbol, no sé. Pero esto es lo mismo, ¿no? No nos preparamos. Y al no estar preparados, cuando viene el terremoto, lamentablemente nos puede suceder cualquier cosa. Y cuando venga Cristo, si no estamos preparados, lamentablemente nos vamos a quedar y aquel que se quede va a ser el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Porque va a querer pedir la misericordia, pero la misericordia se terminó. Y cuánta gente juega con la misericordia, con la gracia de Dios. Gente que está jugando, ¿no? Y bueno, cuando estoy mal me vuelvo a Dios, ¿no? Y ahí me vuelvo a Dios y ordeno mis pasos, pero no voy más allá, simplemente en ese momento, ¿no? Esto es como los cristianos saúles son. ¿Por qué saúles? Porque Saúl, cuando venía el espíritu inmundo y lo atormentaba, ¿qué hacía? Llamaba a David, David le tocaba el arpa y David con la unción hacía que los espíritus se fueran. Pero ¿qué hacía después Saúl? Quería matar a David. Quería matar a David. Y estos son iguales. Cuando son atormentados, vienen para que el varón de Dios le toque el arpa. Una vez que le tocó el arpa, ¿no? Y después no aparecen más. Y después no aparecen más. No hacen un esfuerzo por seguir a Cristo. Es algo... Y dejan la carga también, ¿no? Claro. Porque piden que oren por ellos, pero ellos no oran por ellos mismos. Eso es otra de las cosas, ¿no? No oran por ellos, ¿no? Que oren ustedes, porque ustedes están más cerca de Dios. No, discúlpenme. Todos estamos cerca de Dios y estamos a la distancia de una oración, a la distancia de una palabra, Jesús. A esa distancia estamos. Pero lamentablemente muchos no quieren acercarse a Dios porque les es más fácil vivir como viven que acercarse a Dios y cambiar su manera de vivir, ¿no? Esa es la realidad. Una de las cosas que más al hombre lo aleja de Dios es el orgullo, ¿no? Es creer que todo solo lo puede, todo lo puedo en mí que me fortalezco, ¿no? Es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no se da cuenta que todo lo que tiene o todo lo que tenemos proviene de Él, ¿no? Tanto ese trabajo, la salud, la familia, cada cosa que poseo. El Señor, Satanás cuando se le acercó a Dios para pedir por Job, le dice, todo le tienes cercado, por eso Él no te niega, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando somos hijos de Dios, cuando andamos como verdaderamente Dios quiere que andemos, Dios cerca todo lo que es nuestro, Él lo protege, protege la casa, protege la familia, protege nuestra salud. ¿Pero por qué? Porque andamos en obediencia, Él lo cerca, Él lo cuida, ¿no? Porque también nosotros hemos entendido que todo lo que tenemos es por Él y para Él, ¿no? Así que podamos entender estas cosas, que verdaderamente se revele a sus corazones, porque nosotros en realidad nos desespera el ver que podemos decir muchas cosas y muchos no reaccionan a lo que estamos diciendo. No estamos diciendo nada más que lo que habla la palabra de Dios y que hoy vemos cumplido. Así es. Y busque a Dios y en la manera que busque a Dios le va a ser revelado los tiempos, ¿no?
Hay un texto tremendo que dice la palabra de Dios y dice: buscadme mientras pueda ser hallado. Hoy es tiempo donde Dios todavía lo podemos hallar. Nos podemos arrodillar y hallar a Dios, pero va a llegar el tiempo donde lo vamos a buscar y ya no lo vamos a encontrar. Así es. Mire, dice Segunda de Crónica, porque sigo enamorado de la historia de los reyes, ¿no? El capítulo 26, verso 1 dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó Elot y restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, le prosperó. Verso 14. Y Uzías preparó para todo el ejército escudo, lanza, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Amén a la palabra del Señor. Uzías, los Uzías de estos tiempos, los Uzías del siglo XXI, son aquellos que se asocian a los varones de Dios y caminan bajo la bendición y la dirección de Dios, porque se asociaron a un varón de Dios, a un hombre que está entendido en los tiempos, que va caminando conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Y al asociarse a este varón, prospera en gran manera. Dice que él se asoció, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, le prosperó. Fíjese que lo que Uzías hace es asociarse a un varón de Dios. Él está buscando en su reinado tener a un varón de Dios que sea su asesor. Así como David, cuando toma el reinado, busca a 200 varones de la casa de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. ¿Qué estaba haciendo David? David estaba buscando gente entendida en los tiempos para que estuviera a su lado y él pudiera gobernar. Además de tener a Samuel allí continuamente guiando su vida. Además de tener al varón de Dios, luego tiene al profeta Natanael. Y siempre estuvo rodeado de hombres de Dios que estaban no solo entendidos en los tiempos, sino que tenían palabra de Dios. ¿De qué tipo de gente tú te estás rodeando en estos días?
¿De gente que está entendida en los tiempos de Dios, de lo que va a acontecer? ¿O de gente que simplemente tiene el deseo en su corazón de persistir en el mal, de seguir viviendo de una manera contraria al plan y al propósito de Dios? Gente que no tiene conocimiento de Dios. Me voy a asociar con este que no tiene conocimiento de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque este es más sagaz que los hijos de luz. Pero el problema es que no se puede ser sagaz si uno no es entendido en los tiempos. Hay gente que lamentablemente cuando encuentran al varón de Dios entendido en los tiempos, lo primero que hacen es rechazarlo. ¿Por qué? Porque ese varón de Dios entendido en los tiempos te está confrontando con tu pecado, te está confrontando con la maldad, te está confrontando con todas aquellas cosas que van en contra del plan y del propósito de Dios para la humanidad. Entonces es más fácil, por ahí yo leo algunos comentarios de algunos que son famosos y de otros que no son famosos y le escriben a los famosos, ¿no? A los famosos predicadores. Y a veces lo único que noto es soberbia en el corazón. Porque a veces creemos que somos entendidos en los tiempos, pero no somos nada. A veces creemos que nuestros logros nos hablan de que estamos bajo la bendición de Dios. ¿Y cuántos logros hay en tu vida que no están bajo la bendición de Dios? ¿Cuántas sufrimiento hoy estás acarreando? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas cosas que tenés que hacer y no las haces? ¿Sabes por qué? Por la rebeldía del corazón, ¿no? Como decíamos la semana pasada, ¿no? Dios conoce mi corazón, ¿no? Y sabiendo lo que tenés que hacer, persistís en no hacerlo. Y no solo es el hecho de persistir en no hacerlo, sino el hecho del sufrimiento que te causa todo esto. Cuando tú te asocias a un varón de Dios que es entendido en los tiempos, que tiene visión de Dios, porque dice que sin visión el pueblo se desenfrena, sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando vos estás asociado a un varón de Dios que tiene visión, tu vida prosperará, tu vida estará avanzando de una manera acelerada, pero a su vez de una manera firme. Uzías dice que él se asoció a Zacarías, que era entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y fíjese que lo que dice, que cuando habla de la prosperidad edificó ciudades, edificó torres, pero fíjese lo que dice el verso 14, porque esto, verso 14 y 15, esto son los versos que podríamos decir clave de lo que sucedió con la asociación al varón de Dios y a la búsqueda de Dios, porque no era solo asociarse al varón de Dios, sino es a buscar a Dios también, ¿no? Él dice, y Uzías preparó todo el ejército, para todo el ejército, lanzas, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. ¿Qué hace? La prosperidad vino al punto tal de que esa prosperidad los está allí preparando para la batalla. Amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma, decía Juan, ¿no? Y fíjese cómo aquí tenemos una imagen clara de lo que es la prosperidad. La prosperidad comienza cuando eres preparado para la batalla y cuando en tus manos empiezas a tener las armas para ir a la guerra. Y no ir a la guerra a pasar vergüenza, sino ir a la guerra a pelearla y ganarla. Es ahí. Por eso es que en la manera que te acercas a Dios, tu alma es preparada para luchar en contra de toda huestes de maldad, ¿no? Como dice Pablo a los Efesios acerca de la armadura de Dios, que tenemos que cubrirnos o vestirnos con la armadura de Dios, ¿no? De la misma manera, Él prepara al ejército. Un corazón próspero es el corazón que espiritualmente está siendo preparado para la batalla. Está siendo preparado para ir en contra de toda hueste de maldad y deshacer toda obra demoníaca, ¿no? E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros
para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas, grandes piedras, y su fama se extendió lejos. Después leo esa parte que me queda, esa última parte. Pero fíjese, se asoció al varón de Dios, buscó a Dios, comenzó a prosperar en gran manera, y esto no queda ahí. Porque el hombre que está asociado al varón de Dios, que vive conforme la dirección de Dios, va adelantado a los tiempos, ese hombre empieza a tener sabiduría. El temor de Jehová es la sabiduría. En esa sabiduría Dios te va dando cosas que ojo no vio ni oído oyó, pero que salieron de la presencia de Dios para tu vida. Dice que Él hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Los ingenieros empezaron a hacer máquinas inventadas. Máquinas que no existían, para hacer guerra, para mejorar el ejército y para mejorar la forma de ataque, para conquistar más rápido. Dice baluarte, bueno, todo para arrojar saetas. Pero fíjese cómo finaliza este verso. Dice, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Por quién fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso? Por Dios. Porque él se asoció. 16 años tenía cuando comenzó a reinar. Y se asoció a Azarías, que era un hombre entendido en los tiempos, en visiones. Y se asoció a Dios porque buscó a Jehová. Y de esta manera fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. La fama de Uzías recorría el mundo porque todo lo que él tenía, todo lo que él poseía, era algo que todos quedaban perplejos. Así como todos quedaron perplejos por la sabiduría que tenía el rey Salomón, muchos quedaron perplejos por la grandeza de todo lo que tenía Uzías. El problema es que termina mal. ¿Por qué termina mal? Porque todo hombre siempre termina mal. Porque comienza bien, asociándose al varón de Dios. Y cuando él se asocia al varón de Dios, asociarse al varón de Dios significa vivir bajo autoridad. Significa estar sujeto a autoridad, rendirle cuenta a alguien. Hay gente alrededor del mundo que dicen ser pastores, dicen ser cristianos, pero en realidad no están sujetos a nadie, no tienen una cabeza a la cual poder rendir cuentas, no tienen una cabeza a la cual poder acercarse y pedir ayuda. Viven en una extrema soledad y por eso detrás de ellos se van generando falsas doctrinas, se van generando un sinfín de situaciones porque no están sujetos a nadie. Él tiene al varón de Dios y busca a Dios continuamente. Al vivir bajo sujeción, él prospera en gran manera hasta hacerse poderoso. El problema viene con la soberbia. La soberbia que tantas veces nos engaña. No, a mí nadie me puede enseñar. Yo a esta altura, a mi edad, ya no estoy para cambiar. Eso queda para los jóvenes, pero hay un dicho, ¿no? ¿Cómo es? Del perro viejo. Hay un dicho. Bueno, no me acuerdo ahora, porque si no voy a ser como el Chavo. Voy a dar un dicho que no es, ¿no? Pero dice, no, a mi edad ya, ¿cómo yo voy a cambiar? Ya a mi edad, yo ya estoy ya para partir de esta tierra y voy a cambiar. Eso es soberbia. Porque aquel que verdaderamente ama a Dios entiende que siempre está listo para un cambio. Siempre está listo para algo nuevo. Siempre está listo para aprender algo nuevo de Dios. Dice que no se puede ir a perro viejo con truco nuevo, creo que es el dicho. Pero no, ¿cuántas veces creemos? No, yo ya estoy, ¿no? Yo siempre admiro, tengo en mi corazón y admiro a un hombre que ya está, un general de Dios que ya está en la presencia del Señor, ¿no? El obispo Juan Víctor Pazuelo, ¿no? Que ya a sus 70 y pico de años decidió darle un giro total a toda una institución.
Y cuando muchos que eran más jóvenes que él se resistían al cambio, él se acomodó y produjo el cambio. Y algunos que son jóvenes, no, yo no estoy para cambiar, yo como estoy bien, ¿no? ¿Cuántas veces la soberbia nos gana? Y cuando nos gana la soberbia, creemos que tenemos la autoridad y la capacidad para usurpar lugares, ¿no? Porque lo que hace Usías, dice que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová. Mire, Dios lo había prosperado, Dios lo había levantado, lo había prosperado, lo había hecho poderoso, maravillosamente poderoso, pero él se rebela contra Dios. ¿Y qué hace? Entra en la soberbia y en el orgullo que lo lleva a perder todo. Así como Saúl, cuando el profeta Samuel le dice, locamente has actuado. ¿Por qué le dice el profeta Samuel al rey Saúl, locamente has actuado? Porque el rey Saúl usurpó el lugar del profeta. Y sabe que cuando usted usurpa un lugar, lamentablemente viene la ruina para su vida. Hoy vivimos bajo la gracia, ellos vivían bajo la ley. Nosotros vivimos bajo la gracia. Pero en la ley eran desechados por Dios y no tenían oportunidad. En la gracia, aunque podemos ser desechados, hay una oportunidad porque todos los días se renuevan sus misericordias sobre nuestras vidas. Hay una oportunidad de arrepentirnos, volvernos a Dios y cambiar el camino. Gente usurpadora de lugares que Dios no le ha dado. Gente autoproclamada de ministerios que Dios no le ha dado. Y que por entrar a ministrar terminan leprosos. No leprosos físicos, sino leprosos espirituales. Pablo lo hace más simple al decir en el capítulo 11 de Primera de Corintios, cuando dice, de los que participan indignamente de la cena del Señor, juicio comen y beben para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Aquellos que están muertos, secos espiritualmente. Aquellos que perdieron el rumbo, la dirección. Aquellos que no tienen en su vida dirección de Dios, ni tampoco Espíritu de Dios. Aquellos que viven bajo su autosuficiencia. Aquellos que viven bajo sus logros académicos. Aquellos que viven bajo sus logros pasados o sus éxitos pasados. Aquellos que no se renuevan. Fíjese que cuando en el estanque el ángel venía cada tanto y removía las aguas, y el que se tiraba primero era sano. Pero si el ángel no descendía y removía las aguas, no había forma de que nadie fuera sano. El apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Seguimos en la misma situación, vivimos de la misma manera, andamos de una manera incorrecta, pero creemos que estamos bien. Siervos de Dios que le temen a la muerte. Siervos de Dios que le temen a la muerte. Y sabe que eso habla de gente que está muerta espiritualmente. Porque la muerte es un trámite para estar por siempre con mi Señor. Nos aferramos a esta vida sin darnos cuenta que hay una morada eterna que nos está esperando. Nos aferramos de una manera tan fuerte. Los cristianos hoy tienen temor a morir. Porque no tienen seguridad de su salvación. Usías se llenó de orgullo, de soberbia. Y aun cuando los siervos de Dios se pusieron delante de él y le dijeron que a él no le competía
el ofrecer incienso delante de Dios, él se llenó de ira. Y por supuesto que en su corazón, un corazón lleno de ira, pensó en que los iba a matar a todos, que los iba a hacer matar a todos. Pero Dios le dijo, le mostró que él sigue siendo Dios. Dios no cambia, Dios no se muda, no se toma vacaciones. ¿Cuánta gente se levantó en contra de un hombre de Dios y se llenó de lepra? Esa lepra espiritual que lo hace vivir en oscuridad, en tinieblas, que no tiene seguridad, que se aferra tanto a las cosas naturales, se aferra a la vida, se aferra a sus posesiones, al punto tal de que no quiere pensar en la muerte porque sabe que no tiene seguridad, porque está leproso delante de Dios. Él se hizo maravillosamente poderoso, pero lamentablemente se llenó de soberbia y quiso usurpar el lugar del varón de Dios. Déjeme terminar con esto de esta manera. Hoy esto va para todos, porque Dios no le habla solamente al pueblo, le habla a los pastores también, ¿no? Nos habla a los pastores también, porque los pastores también tenemos que ser acomodaditos, ¿no? Pero déjeme decirle algo. ¿Cuántos hombres de Dios hoy están perdiendo el tiempo buscando lugares que Dios no le dio? Porque buscan el poder natural, con la idea o el cliché, el eslogan de decir quiero hacer algo por mi país, quiero entrar en política, se terminan empequeñeciendo, porque no fueron llamados para eso. Y hoy lamentablemente figuras a nivel mundial respetadas entrando a política y la verdad que a veces uno piensa, ¿los llamó Dios? ¿O simplemente quieren probar el grado de popularidad que tiene para ver si pueden ganar una elección? ¿O tomar el poder humano? Gente que hoy está fuera del plan y del propósito de Dios. Gente que se olvidó de Dios y que se escuda detrás del cristianismo para alcanzar el poder, ¿no? Lo hemos visto a través de la historia, cuántos políticos se acercaron a la iglesia para poder llegar al poder, ¿no? En los años 90, Menem en Argentina, hablando acerca de Argentina, levántate y anda. Le regalaron al expresidente Menem, creo que tenía sociedades bíblicas de todas las Biblias que le habían regalado y era musulmán. En los años 90, en Perú, con Fujimori, que se ganó por los cristianos, porque sabía que teniendo a los cristianos ganaba las elecciones. Y después le dio la espalda a los cristianos, ¿no? Y el pueblo cristiano no aprende todavía. Por eso que ahora los pastores dejan el pastorado para hacer política, ocupar un cargo. Dejan de servir a Dios porque, bueno, la política también es servicio a Dios. Pero cuando Dios te llama, ¿no? Porque en todo ámbito tiene que haber un llamado de Dios. Cuando hablamos del ministerio decimos la vocación al divino llamamiento, ¿no? La vocación al servicio del pueblo. Ejercer un ministerio lo ejerce un médico, una enfermera, un ambulanciero, un bombero, porque es vocación al servicio. Y así puedo nombrar un montón, ¿no? Tomé algunos ejemplos. Pero también Dios te dijo, deja el pastorado y dedícate a la política. Yo no estoy diciendo que
los pastores no tienen que hacer política. Lo que yo estoy diciendo es que si Dios no te llamó, no usurpes el lugar, porque ese lugar te va a llenar de lepra. Y vas a terminar tus días apartado del pueblo por la lepra. Porque la soberbia tomó tu corazón. Hay algunos pastores, líderes evangélicos, que se están probando el grado de popularidad. Y esto lo digo con todo el temor de Dios. No lo estoy hablando a la ligera, lo estoy hablando bajo el temor de Dios. Están probando su popularidad. Pastores que se dedican a la política y cuando no les va bien en la política, mientras que están haciendo política no hablan de Dios o hablan de Dios a su manera para ver, ¿no? Pero cuando fallaron en la política, ¡pum!, se meten de nuevo a ser los pastores y ahí nuevamente se ponen, ¿no? Los evangélicos no usamos, sotana, pero bueno, se ponen el saco y corbata y vuelven a ser pastores, porque en el periodo de campaña no pudieron ser pastores. ¡Qué tristeza! Gente que usurpa lugares, gente que usurpa lugares en el ministerio, gente que usurpa lugares en la política. No le estoy hablando que los cristianos no tienen que hacer política. Estoy hablando que los pastores tenemos que preparar gente para que vaya y ocupe lugares, cargos públicos, gente con vocación, pero con una preparación espiritual para que lleguen a esos lugares y no se corrompan. Porque muchos hoy están haciendo política y dicen, cuando nosotros lleguemos al poder, nosotros vamos a acabar con la corrupción, que es el eslogan que se comen todos aquellos incautos, ¿no? Vamos a terminar con la corrupción. Y lo que la mayoría no entiende, que todos estos años de política, la política es intercambio. Yo te voto esta ley, pero vos me ayudás en esto, o vos haces que la bancada tuya me apruebe esta ley. Entonces es todo manejado por trueque. Y si quieren ir a gobernar con una mentalidad cristiana, lamentablemente no les va a ir bien, porque esto es un proceso de años para sacar ese quiste llamado corrupción. Usías le fue bien en la asociación con el varón de Dios y en la asociación con Dios, pero le fue mal con la soberbia, terminó siendo apartado totalmente del pueblo porque se llenó de lepra. Hay pastores que le fue muy bien en el ministerio, pero que se metieron a política sin ser llamados y hoy están apartados del pueblo porque ya no pastorean a nadie. Porque hicieron las cosas, usurparon un lugar que no tenían. Así como hay personas que usurparon lugares de pastores y el lugar que usurparon no va a prosperar porque Dios no bendice la usurpación. De la misma manera, no van a prosperar en el ámbito político, porque Dios no bendice usurpación. Dios te llama con un propósito y tienes que desarrollar el propósito por el cual Dios te llama. Si Dios te llamó a ser pastor, no quieras ser político. Si el ministerio de Dios fue ser pastor y te llamó solo a ser pastor, no quieras ser apóstol. Aunque cuando hay necesidad y no hay los demás ministerios, el pastor ocupa ese lugar. No lo está usurpando porque no hay personas ocupando ese ministerio. Pero muchos pastores, así como se metieron a política, otros se autoproclamaron o denominaron apóstoles, se autoproclamaron o denominaron profetas y Dios no los llamó a eso.
Dios los llamó a ser pastores o evangelistas o maestros, pero se autoproclamaron. Y déjame decirte que al principio todo hizo blue, pero así como creció, cayó. Porque Dios nunca va a bendecir el corazón que está usurpando un lugar, porque a ese lugar no fuiste llamado. Uzías se llenó de orgullo y soberbia, y antes de la caída, dice, está la soberbia. ¿Cuántos hoy usurpando lugares han caído y no se van a levantar más? Porque usurparon el lugar. No se arrepintieron y reconocieron que usurparon el lugar. Gente que se quiere congraciar con otros. El Señor me mostraba gente queriéndose congraciar. Pero Él me decía que el que se quería congraciar no quería hacer lo que el Padre le había enviado a hacer. Y está luchando y está sufriendo y va a seguir luchando y sufriendo hasta que haga lo que tenga que hacer. Este es el tiempo, hoy más que nunca, de ordenar nuestros pasos delante de Dios. Asociarnos a un hombre de Dios. Y asociarnos a un hombre de Dios, voy a seguir diciendo quizás lo que dije la semana pasada. Porque en este tiempo hay gente que no está asociada a ningún hombre de Dios. Gente que se maneja por sí sola. Pero necesitas una iglesia. Necesitas un pastor. Necesitas alguien que te guíe. Alguien que te enseñe. No puedes vivir separado, creyéndote que solo vas a aprender. Este es el tiempo de ordenar nuestros pasos delante de Dios. Maranata, el Señor viene. Ahí donde está, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo en esta hora siga obrando y manifestándose, y que aún esta palabra, oh Dios, puedan seguir meditándola, puedan seguir, oh Dios, rumiándola, como hace la vaca con su comida, pasándola de un lado al otro, para poder descubrir todo lo que tú quieres darle, para descubrir ese sabor que tiene tu palabra, que dice que es dulce como la miel, es a mi paladar tu palabra. Que en esta hora, Espíritu Santo, tú estés trayendo revelación y confrontando al corazón que se tiene que ordenar para que se ordene. Y para que deje de vivir a medias, para que deje de vivir sin dirección, sin rumbo, y comience a encaminarse en el propósito eterno, bajo esa dirección divina. Padre, que tu gracia los envuelva, que tu Espíritu Santo fluya. Amado Dios, yo te ruego en esta hora que tú te glorifiques en cada vida y en cada corazón, y que tu misericordia se renueve para que se puedan ordenar y comiencen a caminar bajo esa revelación divina. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si estás por primera vez, Jesucristo quiere salvar tu vida. Pero para que Él te pueda salvar es necesario que tú le aceptes como Señor y Salvador de tu vida. ¿Cómo? A través de la oración de fe. Si quieres aceptarle como Señor y Salvador de tu vida, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo me rindo ante ti, te entrego mi corazón y todo mi ser. Me arrepiento de mis pecados, de mis maldades, de mis rebeliones, y te ruego que tú los arranques. Señor, te entrego mi corazón y mi ser. Y te agradezco porque tú hoy lo tomas. Y te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Con esta oración has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y
como has aceptado a Jesús, ahora eres un hijo de Dios y como hijo de Dios coheredero con Cristo Jesús. Queremos ayudarte a crecer espiritualmente. Ponte en contacto con nosotros. Recuerden que mañana no tenemos devocional, sino que tenemos 2 servicios a las 3 p.m. hora de Perú, que son con Impacto Familiar Madrid, que son 10 p.m. hora de Madrid, y a las 8 p.m. hora de Perú, con Impacto Familiar Perú. Así que no se puede perder 2 servicios de poder. Y el jueves regresamos a las 11 con nuestro devocional Impacto de Fe. Creo que tiene algunos saluditos. Sí, tengo muchos saluditos, pero ya se me han pasado bastantes, así que le agradecemos a todos aquellos que se han estado conectando, a los que han dejado saludos que no lo pudimos dar porque bueno, ya empezamos a entrar en el tema. Que el Señor les bendiga, nos reencontramos con nuestro devocional diario el día jueves. Que el Señor les bendiga, nos vemos, chao. Y mientras